Torre Eiffel, Plaza Trafalgar, Estatua de la Libertad. El mundo está lleno de impresionantes monumentos, aunque cientos, a veces 1000 personas visitan estos famosos monumentos. Todos los días, tienen pequeños detalles escondidos de los ojos indiscretos. Desde las habitaciones subterráneas hasta los tribunales secretos, recoge tu lupa mientras descubriremos los secretos ocultos en monumentos mundialmente famosos. Estatua de la Libertad. La Estatua de la Libertad, que recibe a casi 5 millones de personas al año, ha llamado la atención desde el momento en que fue construida en 1886. Pero a pesar de esto, la Isla de la Libertad es tan visitante que pocos saben qué secretos esconde esta escultura. Antes de construirlo, hicieron una cápsula del tiempo con objetos especiales y la colocaron en el lugar donde se encuentra la Estatua de la Libertad. Esta cápsula contiene una copia de la Constitución de los Estados Unidos, 20 medallas de bronce presidenciales y un retrato de Frederick Gustavadi. El escultor de la Estatua de la Libertad nunca vio la cápsula espacial desde que se erigió la estatua. Se cree que solo es posible desmantelar la escultura, aunque el pie derecho levantado me parece sospechosamente parecido a una puerta oculta. ¿Tal vez este es el pasaje a la cápsula del tiempo olvidada? Algunos entusiastas de la teoría de la conspiración están convencidos de esto. Este no es el único misterio. Hay rumores de que la estatua podría no ser una dama. Durante mucho tiempo se ha creído que el rostro de la escultura estaba basado en Rebertas, el dios romano de la libertad, pero algunos historiadores creen que su prototipo era el hermano del escultor, Jean-Charles Batourde, que tenía cejas, nariz y labios similares. Federico murió en 1904, así que nunca sabremos la verdad. Encima de la controvertida fachada, la antorcha tiene otro secreto además de simbolizar la libertad. La antorcha original, que duró hasta 1984, era un balcón donde 12 personas podían disfrutar del paisaje desde una altura de 90 metros. Esta oportunidad se perdió en 1916 debido a una explosión causada por agentes alemanes. La explosión dañó permanentemente la estatua y cerró la entrada a la antorcha. En ese momento, las luces de la plataforma de observación se apagaron. ¿Quién podría haber imaginado tantas historias? Puente de Brooklyn. A menos de 5 kilómetros de la Estatua de la Libertad se encuentra el Puente de Brooklyn. Hoy en día, 120.000 automóviles, 4.000 bicicletas y 30.000 peatones atraviesan este edificio legendario. Técnicamente no es un monumento nacional, pero varios miles de ciudadanos no estarían de acuerdo con eso. Pocos saben por qué exactamente se están moviendo a través de él. Las estructuras de piedra en ambos lados del puente proporcionan estabilidad, pero esa no es su única tarea. Esconden mazmorras de 15 metros de profundidad que una vez fueron alquiladas por el municipio. Los hermanos Luis pagaron $5,000 por un almacén y Smith y Campania pagaron $500 por otro al año desde 1901 hasta 9. ¿En qué gasta la compañía este dinero y qué se ahorra bajo el puente? Sin armas, sin dinero, sin cadáveres, gracias a las gruesas paredes de granito donde guardan el vino. El interior estaba oscuro y mantuvo una temperatura fresca de 16 grados centígrados. Es perfecto para almacenar vino. En un sótano en el lado de Manhattan, conocido como la Cueva Azul, hay incluso hermosos murales de viñedos europeos. Pero después de la Primera Guerra Mundial, bajo la prohibición, ya no almacenaban alcohol allí. Pero luego, en el año 34, cuando se derogó la prohibición, los nuevos inquilinos de la compañía de Anthony Oakes, que también eran importadores de vino, no perdieron tiempo y organizaron una fiesta en la bodega debajo del puente, donde los músicos tocaron el vals vienés y se vertió champán hasta la mañana. Sin embargo, la diversión no duró mucho, ya que las autoridades tomaron el lugar para sí durante la Segunda Guerra Mundial. No, lo que estaba enterrado allí no eran armas o tanques, sino equipos de mantenimiento que aún estaban allí. ¡Qué decepción! Sin embargo, el pasado del puente de Brooklyn es embriagador y rico. El Lincoln Memorial se encuentra a 320 kilómetros de Nueva York. También hay un famoso monumento en Estados Unidos, o mejor dicho, el Lincoln Memorial, donde los 100 millones de personas que lo visitan cada año
pueden acceder a un templo neoclásico de 30 metros de altura que contiene una estatua del presidente Abraham Lincoln. Sin embargo, debajo del piso de mármol sobre el que caminaban, se escondía algo sorprendente. La construcción del monumento empezó en 1914 en la zona pantanosa de la llanura de Potomac. El suelo blando obligó a los constructores a cavar 20 metros y poner 122 columnas de hormigón para conectar con la roca estable. Como resultado, se creó una cueva subterránea debajo del monumento. Ahora hay pisos de barro, paredes pintadas por los trabajadores y estalactitas colgando de los techos. Las estalactitas son formaciones largas que se encuentran a menudo en las cuevas. Aparecieron en las cuevas artificiales de Lincoln porque el agua subterránea se filtró en el monumento. Pronto, las cuevas del Lincoln Memorial no estarán ocultas mucho tiempo. El 23 de marzo, Conseil Construction inició la construcción de un museo allí. ¿El proyecto de $69 millones abrirá en 26 años o habrá exhibiciones sobre la historia de la arquitectura? ¿Qué piensas? ¿Debería la cueva del monumento Lincoln seguir siendo un oscuro misterio o debería permitirse a los visitantes explorar este mundo subterráneo? Deja un comentario, o ya que estás aquí, haz clic en el video y suscríbete al canal. ¿Qué hacemos después? Monumento a Washington. Cerca del Lincoln Memorial se encuentra otro hito estadounidense, el Monumento a Washington, que retrocede 170 metros. Este obelisco fue construido en honor al presidente estadounidense George Washington y es uno de los monumentos más reconocidos del mundo. Pero si miras bien, verás que las cosas no son lo que parecen. Esto es todo. No, tus ojos no te engañan, el obelisco cambia de color, pero ¿por qué? Fue construido en 1848 con los fondos de la Sociedad de Monumentos Nacionales de Washington, pero 6 años después la sociedad quebró, por lo que el trabajo en el monumento de 46 metros de altura se detuvo debido a la Guerra Civil Americana. El monumento fue recordado más de 20 años después. En 1878, el Congreso prometió financiar el monumento a Washington, pero hubo un pequeño problema para continuar con la construcción. Se necesita piedra, pero la cantera de la piedra original ya no está disponible. Después de todo, los constructores aprovecharon una piedra de color similar, pero no idéntico en la cantera de Baltimore, por lo que el obelisco es tan alto, y resulta que esta aparente diferencia de tonos no es el único misterio que envuelve el hito. ¿Sabías que hay 2 monumentos a Washington y uno está escondido cerca, bajo una escotilla? Es una réplica de 4 metros que ha estado debajo de una tapa de alcantarilla junto al monumento desde 1898. Parece una antigua reliquia del pueblo Corot desaparecido, pero es un hito geodésico. En el siglo XIX, los agrimensores los utilizaron en su trabajo. Los datos deben ser muy precisos, y a menudo los puntos de referencia son barras metálicas enterradas en el suelo. Este hito resultó ser más misterioso que otros, y los agrimensores podrían bromear que si visitas el monumento a Washington, no olvides echar un vistazo a los colores cambiados, buscar una copia en miniatura, y por supuesto, el hombre topo de la Torre Eiffel. París es probablemente el monumento más famoso del mundo. Sí, me refiero al restaurante Guston, o mejor dicho, la Torre Eiffel, un edificio de 330 metros de altura visitado por casi 7 millones de personas al año. Pero aunque muchos suben a la Torre Eiffel, no conocen la cámara secreta en la cima del monumento. Cuando Gustave y Félix diseñaron la torre, añadieron apartamentos para ellos mismos, ubicados bajo la aguja del edificio y rodeados de OTC. El balcón ofrece las mejores vistas de París, además de sofás, piano, acero, cocina, baño y sala de estar y un pequeño inodoro. Aunque nunca había dormido allí, Gustavo recibió en su apartamento personalidades famosas como el inventor Thomas Edison. En nuestra época, cualquiera que pueda subir a la cima puede ir allí para ver las estatuas de cera de Edison y Eiffel, y 300 metros debajo del apartamento de Gustave, bajo tierra donde se encuentra la torre, hay otro secreto interesante. Debajo de la columna sur se encuentra un búnker militar secreto, construido en 1889 para una exposición, y la torre debería permanecer en pie durante 20 años. Gustave sabía que el avance tecnológico podría salvarla de una destrucción prematura. A principios del siglo XX, convenció al comando del ejército francés de utilizar la torre para las comunicaciones inalámbricas.
En 1909 se construyó una estación de telegrafía inalámbrica debajo de él, y solo 4 años más tarde, el telegrama de la torre podía enviar ondas a los propios Estados Unidos. Durante la guerra de 1914, las torres interfirieron con las comunicaciones de radio alemanas y ayudaron a los aliados a ganar la batalla del Marne. Ahora el uso del búnker es menos dramático, principalmente para el aire acondicionado, pero la Torre Eiffel todavía tiene algunos secretos muy calientes. Las catacumbas de París ofrecen otro fascinante punto de interés subterráneo. Menos de 3 kilómetros de las principales atracciones de la ciudad se encuentran estas catacumbas, un cementerio subterráneo construido a finales del siglo XVIII para abordar el creciente problema del aumento de cadáveres. Desde los abarrotados cementerios de París, los restos fueron trasladados a estas catacumbas, donde los huesos fueron cuidadosamente apilados en filas y formaron las famosas columnas de las catacumbas, que todavía existen hoy en día. A pesar de su oscuridad, las catacumbas de París son visitadas por 550.000 personas cada año. Aunque hay secretos en esta colección de huesos antiguos. Por ejemplo, en 2004, un policía exploró las catacumbas y vio extraños espectáculos, incluyendo un cine. Es ilegal, por supuesto, con una pantalla casera, un bonito bar y una pequeña cocina. En el piso de la cueva, los oficiales encontraron un contenedor metálico con cables. Llamaron a los zapadores y huyeron, pero no era una bomba, sino una olla a presión de cuscús. ¡Qué sorpresa que el secreto más aterrador fuera simplemente esa olla! ¡Qué lástima! Notre Dame de París. A primera vista, Notre Dame de París no es en absoluto tan aterradora como las catacumbas, pero hasta que se encuentra escondida debajo del piso de este famoso edificio. Después del devastador incendio de Notre Dame de París en 19, las autoridades francesas pidieron ayuda a los arqueólogos para conservar y restaurar la catedral, pero cuando empezaron a cavar debajo del piso, vieron una vista que les dio la piel de gallina. Tucker tiene 2 tumbas antiguas que contienen los restos de 2 personas. En un sitio militar no enterrado, estos hombres eran claramente figuras importantes, pero poco se sabe de ellos. Antoine de la Porte, canon de la catedral que murió en 1710, se encuentra en un ataúd. El otro era un hombre desconocido. A juzgar por los restos de hojas y flores, podría haber sido un noble del siglo XIV, pero su vida no fue fácil. Sufría una enfermedad crónica que casi arruinó todos sus dientes. Los secretos de esta catedral no son para los débiles. La Corte Suprema de Washington, es el máximo órgano judicial de los Estados Unidos, y no es de extrañar que haya un feroz enfrentamiento entre Bush y Gore Rowe y Wade Meeks contra los Lakers. Los New York Knicks y los Los Angeles Lakers no se enfrentaron en los tribunales, pero podrían hacerlo en la Corte Suprema. Subiendo las escaleras sobre la sala de reuniones principal y la biblioteca, se llega al 5º piso de un edificio histórico. También hay una verdadera cancha de baloncesto. Sí, en varios pisos del litigio más importante de los Estados Unidos, el personal de la Corte Suprema puede resolver sus diferencias a través de una pelota de varios anillos. Este antiguo almacén se transformó en un campo de deportes en los años 40. Instalaron escudos y cestas, creando una cancha de baloncesto que sigue abierta. ¿Imaginas si los abogados organizaran partidos en lugar de reuniones? Trafalgar Square. Trafalgar Square es famosa por la Fuente del León y, por supuesto, por la columna de Nelson. Pero en este hito de Londres hay otro edificio relacionado con el oscuro pasado de la ciudad. En la esquina sureste se esconde un humilde récord, la comisaría de policía más pequeña del Reino Unido, del tamaño de una cabina telefónica, que puede acomodar a un policía y, si es necesario, a varios detenidos. Pero ¿por qué la estación de policía de Trafalgar Square no siempre es el reino de selfies y recuerdos? Inaugurado en 1844, después de los disturbios durante la huelga general de 26 años, rápidamente se convirtió en un lugar donde la gente acudió a protestar y la gente decidió que debía haber policías en la plaza. La policía podía vigilar las manifestaciones usando una cabina policial en la base de uno de los pedestales de farolas en la plaza, instalada en 1927.
Los stands se hicieron innecesarios con las mejoras en comunicaciones por radio. Hoy en día, esta sala de almacenamiento está destinada a los limpiadores del Consejo de Westminster. La historia de Budkin en Trafalgar Square pronto tuvo éxito. El monumento cerca de Trafalgar Square tiene otro hito histórico. En 1666, el gran incendio de Londres devastó la ciudad, matando a 6 personas y dejando el 85% de la población sin hogar. 11 años más tarde, se construyeron 60 columnas de 2 metros de altura, llamadas monumentos, para conmemorar el incendio y la reconstrucción de Londres. Desde el exterior parece una tablilla de piedra ordinaria, pero los visitantes pueden acceder a su interior. Más de 230,000 personas suben los 311 escalones del monumento cada año para vistas panorámicas de Londres. Pero lo más sorprendente está abajo. A través de una escotilla en la base de la columna, se puede acceder a una habitación subterránea con escalones estrechos que llevan a un antiguo laboratorio. Resulta que Robert Gauck, uno de los creadores del monumento, era un científico que estaba trabajando en sus investigaciones aquí. Hooker incluso utilizó la columna como telescopio, instalando lentes de 60 metros en la parte superior y inferior del monumento con oculares especiales. Fue genial, pero el telescopio no duró mucho. Las vibraciones del transporte desestabilizaron la columna y el telescopio, obligando a Gauck a abandonar sus experimentos. El laboratorio secreto sufrió un gran fracaso. Cabeza de la isla de Pascua. Debido a su ubicación en medio del Océano Pacífico, no se puede decir que puede haber monumentos famosos en Rapa Nui, pero aquí se encuentra la Estatua de Mayo, más conocida como el jefe de la isla de Pascua. Se trata de figuras talladas por los lapunos entre los siglos XII y XVI. ¿Lo has visto en un museo o simplemente en línea? Creo que todo el mundo está familiarizado con estas antiguas estatuas, pero en realidad sus nombres son un poco engañosos y tienen un secreto. Estas esculturas gigantes no son solo cabezas, también tienen cuerpos. Ahora permítanme explicar que alrededor de 150 de las estatuas más famosas se encuentran en las laderas del volcán Rapa Nui, pero con el paso del tiempo se han cubierto gradualmente por los sedimentos que fluyen desde el cráter. Se reunieron alrededor, resultando en los cadáveres del monumento de la isla de Pascua siendo escondidos. Esto continuó hasta los 12 años, cuando 2 estatuas fueron exhumadas como parte de un proyecto de investigación. Ya sabes, no tienen bíceps y abdominales enormes, pero después de excavar se descubrió que su verdadera altura era de 7 metros. No sabía que estos tipos se volverían más aterradores que antes. La Gran Muralla es visitada cada año por más de 10 millones de personas. Esto no es sorprendente, ya que es una maravilla de ingeniería asombrosa. Una parte de la Gran Muralla, que se extiende por casi 21,000 kilómetros, fue construida en el siglo VII a.C. La arquitectura de la Gran Muralla de China es asombrosa, pero tiene secretos siniestros. Durante siglos, han circulado rumores sobre el trágico destino de los trabajadores que participaron en su construcción. Trabajan duro, y a veces son los últimos. Desafortunadamente, muchos de los constructores murieron en el proceso, y se cree que el número total de muertos oscila entre 400,000 y 1,000,000, por lo que este muro es conocido como el cementerio más largo. ¿Dónde están enterrados? Pero hay un dicho que dice que los trabajadores que murieron aquí fueron enterrados en las paredes, pero no se apresuren a llorar por estos desafortunados cadáveres, que fueron colocados en las paredes para soportar la estructura, que con el tiempo se descompondrá y entonces aparecerán aberturas en su interior, debilitándola. Otra teoría sugiere que los cuerpos fueron triturados y añadidos a la solución para reforzar las paredes. Si es cierto, esos constructores dejaron su marca en la historia. Cristo Salvador, traducción. Otro milagro moderno del mundo. Cristo Salvador. Se trata de una magnífica estatua de Jesucristo de 40 metros de altura que se alza en Río de Janeiro y atrae a 2 millones de visitantes al año. La razón es obvia, ya que es muy hermosa, enorme, pero mientras este monumento es fascinante por fuera, Cristo Salvador también esconde un interesante secreto, justo en su interior. Sí, hay un corazón muy inusual en el pecho de esta estatua, pero no te preocupes, no hay un corazón enorme y carnoso latiendo allí. De hecho, el órgano, de más de 1 metro de ancho, está hecho de la misma piedra que cubre el monumento.
Puede parecer un detalle extraño, pero el corazón de piedra desempeña el papel del Sagrado Corazón de Jesucristo, simbolizando el infinito y apasionado amor de Dios por la humanidad. Se dice que incluso hay un frasco de vidrio en su interior que contiene un árbol, Lev el Odiador, uno de los ingenieros que construyeron la estatua. Una sorpresa tan dulce toca el corazón. En el castillo de Cenicienta, la mayoría de los niños dirán que el paraíso está en Disney World. Este centro en Orlando atrae a 58 millones de personas al año, rivalizando con monumentos en cantidad de visitantes. La joya de su corona es sin duda el Castillo de Cenicienta, un edificio extraordinario de un reino mágico. Este castillo gótico fue construido en el año 71 y tiene 58 metros de altura. Pero si esto te sorprende, espera hasta conocer los secretos de este castillo, ya que en su interior se encuentra una verdadera suite. Inicialmente, se pensó que Walt Disney y su familia se quedarían allí cuando visitaran Orlando, pero Walt murió en 66, 5 años antes de que el parque de atracciones se abriera. Desde hace 35 años, en el castillo solo se almacenaban equipos y los operadores telefónicos no funcionaban bien. Todo cambió en 2006 cuando la decoración del castillo se transformó en una suite de lujo. Tiene 2 camas grandes con jacuzzi, ventanas de vidrieras y mi favorito, un televisor que se convierte en un espejo al apagarse. Después del lanzamiento de la campaña Año del Millón de Sueños en 2006, los afortunados huéspedes pudieron alojarse en una suite, uno de los premios, pero se hizo aún más exclusivo después de que el programa terminó en 2008. En los últimos años, solo estrellas como Tom Cruise y Mariah Carey han podido vivir allí. Se rumorea que Spring rechazó un soborno de $40,000 de quienes querían alojarse en la suite. En general, entrar en las habitaciones secretas del castillo de Cenicienta es más difícil que ponerse unos zapatos. Gara Rashmar, aunque en Dakota del Sur no conocerás a tu héroe favorito de la infancia de Disney, todavía puedes ver algo increíble allí. Cada año más de 2 millones de turistas escalan las montañas negras para visitar el Monte Rushmore, uno de los principales monumentos de SHA. Todo el mundo conoce el busto de 18 metros de Washington, Jefferson, Roosevelt o Lincoln. ¿Sabías que podrían haber 5 personas allí? Durante casi 2 décadas de campaña, Kanye West puso su rostro con Photoshop junto a Lincoln, convencido de que sería presidente. Las otras 4 figuras en el Monte Rushmore son expresidentes, pero eso no sucedió. En las elecciones de 20 años obtuvo el 4.10% de los votos. Hay una adición real, aunque poco conocida, en el monumento, justo detrás de la cabeza de Lincoln, que esconde un pasaje interesante hacia el interior de la montaña. El trabajo en el monumento comenzó en 1938, cuando los reconstructores explotaron una cueva en la roca con dinamita. Hudson Borgum, escultor de bustos, planea construir una sala de las crónicas de 24 metros de altura y 31 metros de largo, con una escalera de 244 metros. Incluso Kanye no era tan ambicioso, pero las autoridades querían que Borglum terminara la cabeza del presidente antes de comenzar a construir el salón. Aunque Borglum murió en 1941 y su hijo terminó la escultura, el Salón de las Crónicas fue olvidado rápidamente. No obstante, la sala inacabada quedó vacía y el deseo de Borglum se cumplió décadas después. En 1998, construyeron una sala de almacenamiento en la cueva y allí colocaron una copia de la Constitución y la Declaración de Independencia. Estaban sellados en una caja fuerte de titanio, protegidos por una losa de granito de media tonelada. El pabellón de las crónicas no está abierto a los visitantes, así que puedes tomarte tu tiempo para ver los escondites monumentales de Dakota del Sur. ¿Cuál de estos secretos te interesa más? Dime que el comentario va a fallar. Gracias por ver.